Este es el conjunto del motor de arranque con el automático de arranque. Esta parte de acá abajo es el motor de arranque y la parte de acá arriba es el automático o relé del motor de arranque. Ahí está el esquema para interpretar un poco las conexiones eléctricas. Acá está la batería y fíjense, la batería tiene acá un borne positivo y acá tiene el borne negativo masa. Entonces, cuando la llave de encendido actúa, activa el borne de start del relé y el relé se activa moviendo la palanca, esta horquilla, la palanca, y hace que el bendy se vaya hacia ese lado y gire el volante del motor. Fíjense el resto de las conexiones. En esta parte, cuando activa, viene la corriente de la batería, activa el electroimán, la corriente viene por acá, pasa por el campo, pasa por el inducido, o sea que acá pasa por todo el inducido y retorna a masa. Ese es el recorrido que hace la corriente eléctrica. Este es un esquema para analizar bien el sistema de arranque de cualquier automóvil o el sistema de arranque de cualquier máquina en general es el mismo. Acá tenemos el inducido con el el Bendix, sí que se encarga. Habíamos limpiado el colector porque los carbones ya estaban totalmente destruidos, ya estaban totalmente consumidos. Así que vamos a hacer el proceso de armado. Lo importante es que el eje del émbolo, ¿sí?, se esté ubicado de manera correcta en su lugar, que está en la placa de aluminio, donde lo que hacemos es, para poder colocar de manera adecuada, colocamos la horquilla en el eje del inducido donde va a mover al Bendix, ¿sí? Si se dan cuenta, esta parte es móvil. No lo pongan atrás porque suele haber el error de que lo colocan atrás, sino que va en su lugar correspondiente. Vean que se pueda mover. Una vez hecho esto, lo ubican al eje y que se inserte de manera adecuada. Algo importante es que para que no salga la horquilla es colocar la pieza, ¿sí?, adecuada. Si se dan cuenta, la pieza de goma tiene una muesca donde va apoyada la horquilla, entonces tenemos que colocarlo en su lugar. Un poquito de presión y ahí ya queda en su lugar. Una vez hecho esto, tomamos el automático, ¿sí?, el de arranque, colocamos en su posición y lo atornillamos en su lugar. Una vez que nosotros colocamos el automático con su horquilla y todas las piezas correspondientes, antes de colocar los tornillos de sujeción y la tapa, tendríamos que colocar los carbones. Los carbones de positivo, ¿sí?, que van al campo, van a quedar en el campo. Entonces, si se dan cuenta, estos son mucho más cortos y para poder hacer la colocación de los nuevos carbones, en este caso lo que vamos a hacer es cortar. Personalmente prefiero cortarlo para que me quede una pequeña pieza para poder soldar, ¿sí?, para mayor comodidad en caso de que en algún futuro tengamos algún inconveniente. Bueno, una vez que cortamos los dos carbones antiguos, vamos a utilizar la pieza que nos da el fabricante de repuesto, que va a contener dos conexiones para los carbones de positivo y un tercer conector con forma de arandela para conectarlo al automático de arranque. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar la punta, ¿sí?, en el inducido. Vamos a girar de tal manera que la horquilla pueda acceder al tornillo del automático y que los cables de positivo se conecten de manera adecuada. Bueno, ahí estamos soldando el último cablecito del positivo que va a la bobina. Fíjense, el soldador es de alta temperatura porque los soldadores chicos no sirven, mucho calor disipa. Claro, necesitamos que sea que toda la pieza se caliente para poder soldar adecuadamente.
Algo importante también a destacar es que normalmente se utilizaría una especie de arandela de cobre donde uno lo aprieta, ¿sí?, con una prensa, pero nosotros no tenemos esa herramienta, por eso hacemos este sistema de soldadura. Una vez que realizamos esto, ubicamos de manera adecuada el tornillo de la que sería el que va a conectar el conector del inducido, ¿sí? La gomita, recuerden que la goma va hacia arriba para que se pueda encastrar la tapa, y una vez que tenemos todo eso en posición podremos liberar los carbones. Para ello simplemente hacemos una presión y veremos que la pieza central tiene que salir. Entonces haremos una leve presión hasta que la pieza salga. Y ahí vemos que los carbones están colocados en su posición adecuada. Bueno, vamos a aclarar sí que el positivo de la batería se va o sea, del circuito de arranque va a ingresar por acá por el automático, y este sería el positivo, donde tiene la horquilla es el positivo de la Que alimenta al motor de arranque. que alimenta el motor de arranque. Y ahí colocamos la tapa, ¿sí? Encastramos en la goma, se dan cuenta, tiene una pequeña hendidura, colocamos y la ubicamos de manera correcta. Y con los tornillos, sí, tengan cuidado. Normalmente es conveniente hacer una marca en la carcasa para evitar estar dando giros innecesarios, pero colocaríamos de manera adecuada los tornillos para poder fijarlo. En el motor de arranque nosotros tenemos, en el automático tenemos 3 conectores, ¿sí? El primero es el que va directo al motor de arranque, el segundo es la entrada de positivo y el tercero es el automático. Lo que queremos hacer es una prueba para ver si esto está funcionando de manera adecuada ahora que lo armamos. Lo que vamos a hacer entonces es, la carcasa es la masa de todo el motor, ¿sí? El negativo. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente apoyar en el borne el motor. Ahora lo que vamos a hacer es darle un positivo al automático para verificar que funcione, y luego le vamos a dar directamente, no pasando por la entrada del automático, sino directamente en la entrada del motor para ver si gira adecuadamente. Porque para que funcione la entrada automático tiene que estar al mismo tiempo el automático en funcionamiento. Ahora anda el automático. Claro, probamos. Ahí significa que no arranca porque no está conectado el positivo del otro lado. Ahora vamos a conectar directo. Miren el consumo que tiene. Tiene que hacer muy buen contacto porque el consumo es muy alto. Es muy alto el consumo. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es conectar los conectores, ¿sí?, que están en la parte de atrás, debajo de la admisión de la admisión, y vamos a colocar los 3 bulones correspondientes. Esa parte no vamos a mostrar porque es muy dificultoso el lugar y no entra la cámara, te dice una cámara especial, pero es sencillo igual. Bueno, recuerden que siempre tenemos estos 2 tornillos, son de la rueda del acompañante hacia el conductor, y el tercer bulón es desde el conductor hacia el acompañante, va al revés. Bueno, una vez que ya instalamos el motor de arranque, lo único que nos queda hacer es probarlo, así que le vamos a dar arranque a ver cómo funciona.